Seguimos con el tema de los outsiders políticos. Señora Chinchilla, conversábamos que estas personas son políticos no tradicionales, son personas muchas veces poco conocidas por la ciudadanía, y quisiera preguntar acerca de sus campañas políticas. Siento que detrás de estas campañas políticas hay un ejercicio de mercadeo, de poder, para poder poner estas figuras en el lugar para ser elegidos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es el contexto sociopolítico, ¿verdad? Sin un contexto sociopolítico específico eso no funciona. Tiene que ser un contexto sociopolítico de mucha desafección por lo tradicional, o ya sea por el bipartidismo o por el partido de gobierno que tal vez ha estado varios periodos en el gobierno. Eso es fundamental. Lo otro es el discurso que pueda manejar este outsider que ingrese como candidato presidencial, ¿verdad? Normalmente este discurso está asociado a cambio. Todo lo que sea similar a cambio le va a pegar. Y como su discurso es populista, ¿qué es populista? Que se identifica en todo con la población y dice exactamente lo que la gente quiere escuchar. Le habla al oído. Exactamente, aunque no se pueda hacer. Recuerdo una frase: voy a bajar la luz, y no se pudo bajar. Y eso a la gente le gusta porque es que bien, alguien viene a resolverme los problemas, y normalmente tiene que ver cuando se amplían las brechas entre ricos y pobres, ¿verdad? Digamos, el outsider pasa en todo el mundo, pero pasa más en América Latina porque es una región muy desigual. Entonces, a mayor desigualdad, mayor posibilidad de que un outsider llegue al poder. Entonces, en ese contexto, la campaña política va a reflejar solo un cascarón. No va a haber nada de fondo, ninguna propuesta que sea realmente viable, sino que van a ser una serie de discursos populistas que la gente se va a identificar. Entonces ahora con las redes sociales y mucho marketing político, eso funciona muy bien porque la gente se engancha a ese discurso. Es un caudillo, es un mesías, lo ven como la salvación. ¿Puede llegar a ser algo así? Lo ven así porque es la figura líder que están buscando, que además se parece a mí y no se parece a esas élites políticas que siempre me han... Es un tú a tú. Sí, exactamente. Ellos rompen la intermediación entre el Estado y la gente y llegan directo a la gente. Entonces eso obviamente engancha mucho a las personas. Claro, los culpables de este enganche, digamos, es la política tradicional, porque son partidos muy tradicionales de años, que no han entendido ese efecto que genera, digamos, un sistema mundo más comunicativo, más personalista. Entonces hacen campaña tradicional y no conecta, además del contexto socioeconómico y político, ¿verdad? Y viene otro haciendo una campaña completamente light, divertida, emocionante, pone la política como algo que sí se puede lograr, cuando en realidad no está proponiendo nada de fondo. Claro. Si usted ve, hay otros casos en América Latina, por ejemplo, Fujimori fue un outsider en 1990. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hizo muchas cosas positivas, después decepcionó a Perú, sin embargo, le funcionó esa estrategia. Inclusive la campaña, recuerdo, de Jimmy Morales decía: ni ladrón ni corrupto. Exacto. Y eso fue muy sonado. Exacto. Recuerdo el caso de Luis Guillermo Solís en Costa Rica, que decía: con Costa Rica no se juega. Exactamente. Entonces, estribillos o no, Exacto, pareciera, de acuerdo a lo que usted nos dice, que eso le llega al pueblo, le suena al pueblo. Sí. El presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, reveló cuál será su estrategia para luchar contra la política tradicional cuando asuma la dirección del Ejecutivo de su país. Veamos en qué consiste la estrategia de Morales. Ronald Reagan decía que había que tener 2 de 3, el legislativo, el ejecutivo y la opinión pública. 2 de 3. Si tenemos a la opinión pública después de una elección, dando desde la presidencia ejemplos y muestras de que en realidad se quieren hacer buenas prácticas políticas, buenas prácticas administrativas. Profesor Trujillo, escuchamos al recién electo presidente de Guatemala decir que se necesitan 2 de 3. ¿Cómo logra un outsider político el consenso, valga la redundancia, el consenso político, para que sus estrategias, para que sus nuevas propuestas sean efectivas y se logren ejecutar? Bueno, yo creo que el señor Morales, en el caso guatemalteco, le va a costar el consenso político. Y le va a costar porque él lidera el Ejecutivo, pero el Legislativo solamente tiene 11 diputados de 158. ¿Cuál creo yo que va a ser el elemento sobre el que va a pivotar
el vector de popularidad, si usted quiere, o el pegamento que va a unir el Ejecutivo que él lidera con ese otro poder, parafraseando a Ronald Reagan, que él lo ha citado. Yo creo que es la opinión pública. La opinión pública está tan harta en este país de la corrupción, tan sumamente harta, que a poco que el presidente electo la direccione, la conduzca, le ponga un faro de luz hacia dónde debe de apuntar para cambiar el país, es muy posible que la opinión pública se dirija hacia ello. Le voy a poner un ejemplo. El presidente no necesita el Congreso. Lo que necesita es que la opinión pública presione al Congreso. Y entonces con esa de 2 de 3, teniendo en cuenta que sin la justicia, creo que se le ha olvidado al señor Morales, es imposible tener 2 de 3 y no dejar consolidar las cosas. La justicia es fundamental para consolidar esto. Posiblemente con esas dos, es decir, el Ejecutivo y la opinión pública conducida, dirigida, manipulada, si usted quiere, o sencillamente desviada hacia la parte que no va a poder controlar, que es el Legislativo, pues consiga su propósito. Yo creo que esa va a ser su estrategia. Al volver, vamos a retomar el tema. Vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de estos outsiders políticos en la región, qué cosas buenas y qué cosas malas nos van a traer. Ya volvemos.